Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a presentarles una profesora que enseña con el método STEAM. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Minerva Sanabria, soy profesora de francés en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento en Dulce Nombre de Cartago. ¿De qué universidad te graduaste? Me gradué de la Universidad de Costa Rica, yo llevé 3 carreras en la UCR. ¡Oh! La ¡Son primera, muchas! la primera es francés puro. Después saqué el bachillerato en francés, después saqué bachillerato en la enseñanza del francés para secundaria y después saqué bachillerato en la enseñanza del francés en concentración de primaria. Entonces puedo dar en bastantes niveles. ¿Y hace cuánto haces contenido para YouTube? Hace como tal vez unos 4 años. ¿Y cómo surgió la idea? Bueno, surge con la pandemia, ¿verdad? Cuando inicia la pandemia, ya los estudiantes no pueden estar en el aula, no se puede poner a ninguna persona para que esté con uno a la hora de hacer diálogos. Los videos de YouTube en aquel entonces muy limitados, los contenidos eran muy diferentes a lo que busca el plan de estudios. Entonces decidí y dije, duraba tardes buscando y entonces un día me dije, no, voy a tener que hacerlo yo. Y entonces de ahí empecé la idea de empezar a hacer el contenido virtual para los estudiantes y desde ahí hasta la fecha. ¡Wow! Entonces, ¿cómo compara la educación del pasado con la del presente con respecto a su experiencia como docente? Bueno, cuando yo empecé en el ministerio, pues ya había entrado la tecnología un poco, ¿verdad? No era solamente que hojas y escribir o copias y escribir, ¿no? Sino que ya había pantallas, ya se utilizaban esos métodos, entonces como que entrar muy al pasado, no. Inclusive cuando saqué mi carrera, en la Facultad de Educación nos decían a nosotros que había que usar métodos audiovisuales, materiales auténticos que pudieran ser utilizados para los alumnos. O sea, ya de antemano, como que yo conozca antes que eso, no, porque apenas tengo 7 años de trabajar en el mundo. Entonces, ¿qué competencias crees que debe tener el educador en los nuevos medios digitales para ser un buen educomunicador? Bueno, para poder trabajar con la parte de tecnología, sí hay que tener, una buena red. 2, tener implementos, no necesariamente tal vez los que están a la vanguardia, pero sí unos que sean adaptados al material que se pide, ¿verdad? Y después tener un compromiso también, porque a veces pasa que el internet no está, que hay medios que no está, que hay un cablecito por ahí que no funciona, entonces tener como otro plan B, que puede ser que lo use o puede ser que no, dependiendo de las circunstancias. Entonces, ¿qué ventajas le brindan las plataformas digitales en relación con los medios de educación presencial cuando llegan los chicos a clase? Bueno, las plataformas les sirven para guardar el contenido, porque hay muchos estudiantes que se les da el material impreso o que se maneja en clase algo que tenga que ver con los videos y ellos lo pierden. Entonces las plataformas virtuales y esas cosas te sirven para guardar ese material y tenerlo ahí, porque no todos los estudiantes, no todos estudian a la misma manera. Hay estudiantes que sí, se revisa y el material escrito, el impreso, ellos ya lo tienen completo, pero hay otros estudiantes que como son auditivos, algunas cosas tienen, otras no, otros que no les da tiempo de completar. Entonces, hay diferentes circunstancias, hay situaciones también en el aula, pecados que hacen que también los estudiantes no terminen. Entonces, ¿cómo observa el campo de la educomunicación en Costa Rica? ¿Qué piensa que puede esperar para el futuro en cuanto a la educación virtual? Bueno, la educación virtual es algo que va avanzando poco a poco en las aulas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen muchos profesores, no necesariamente por la edad, sino por experiencia, digamos. Hay unos que tal método les sirve mejor. Hay otros que dicen, bueno, a mí me sirve mejor esta otra forma. Entonces, no todo el mundo pueda que le sirva de la parte de digital y a otros pueda que no les sirva virtual. Entonces ahí tenemos como un estancamiento no necesariamente educativo, sino como de manera de público, ¿verdad? Al que te estás dirigiendo, al tipo de estudiante al que se dirige. Entonces ahí usted dice, ahí tengo que acomodar, tengo que ajustar, tengo que ver cómo lo monto, cómo lo cuadro para que me quede bien la clase. Entonces ahí es donde yo digo, ahí tenemos el problema. No necesariamente es como que de esa resistencia a la tecnología. Entonces, ¿cuáles considera usted que son las razones por las que los demás docentes o algunos docentes no emplean
medios digitales para la enseñanza. Bueno, hay unos que a veces pasan que dependiendo de cómo se maneje cada grupo, porque no todos los grupos son iguales, hay unos grupos que sí se adaptan fácilmente a la parte metodológica, hay otros grupos que no se pueden adaptar, tanto por la condición del aula, tanto por el tipo de estudiante que tenés ahí y la hora, inclusive la hora, porque si vos vas a poner no sé, una pantalla y estás a mediodía, no se ve y el alumno te dice, profe, no veo lo que dice la pizarra o no veo lo que estás poniendo o la pantalla virtual no se ve, ¿verdad? Entonces tenemos pantallas interactivas para los estudiantes, pero de ahí, si estás a mediodía y hay mucho sol, no se puede ver. Pero en cambio, si el aula es un poco más oscura, todavía tener la posibilidad de apagar la luz y que ellos puedan ver algo. Pero bueno, eso depende de la condición y depende del asuntos externos, ¿verdad? Cómo resuelve el problema. Oh, muy interesante. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias. Bueno, chao. Oh,